Bienvenidos todos y todas. Pues nada, entonces empezamos con una oración. Se van incorporando los que están en camino y empezamos con la lección de hoy. Por ejemplo, está por ahí Rita Moreno. ¿Está por ahí, Rita? Sí. ¿Nos ofreces tú la oración, Rita? Sí, sí. Choco, permiso. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este día. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de poder estar en la clase. Te damos gracias por el amor que nos das, por cuidarnos siempre. Te pedimos que puedas ayudarnos a poder seguir bien, que nos protejas del COVID y que podamos aprender un poco más de ti. Te amamos y esperamos que tu espíritu también esté con nosotros y todo esto, Padre, te lo queremos pedir con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Gracias, Rita. De nada. Muy bien. ¿Estáis preparados todos y todas? Bueno, pues voy a mostrar las preguntas que ya envié al grupo para los 6 equipos que vamos a formar y las vamos a ir comentando entre todos y luego ya nos separamos para los trabajos. Bueno, pues estas son las 6 preguntas que os he enviado y son los trabajos que tenemos que hacer. Pues venga, vamos a trabajar todos. ¿Quién quiere leer el texto del punto o tema del equipo 1? ¿Quién lo puedo leer? Adelante, Uy. Jesús. ¿Qué nos enseña el párrafo introductorio que se añadió a la Declaración Oficial 2 en la edición 2015 de Doctrina y Convenios sobre las restricciones de ordenar a los oficios de sacerdocio y de recibir la ordenanza del templo a las personas de raza negra de ascendencia africana? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Sabéis que en las escrituras, en las ediciones antiguas, la declaración oficial número 2 empieza directamente con la declaración o la comunicación de la revelación por medio de una carta y demás. Después se añadió un párrafo. Yo he puesto ahí la edición 2015 en inglés, creo que fue 2013, en español no sé si fue 2015 o 2016. Yo creo que en inglés fue en 2013, en español creo que fue en 2016, y hay un párrafo que lo añadieron a la Declaración Oficial 2 sobre la revelación del sacerdocio. Yo me acuerdo que cuando se recibió en inglés, yo no la tenía como natural en mi Doctrina y Convenios en español, y lo que hice fue añadirla yo, una traducción que hice ahí no oficial a mi libro canónico, hasta que por fin aparecieron las ediciones, como digo, creo que era 2016, si no me equivoco, en el lugar de 2015, donde ya venía añadido también en español ese primer párrafo. Entonces el equipo número 1 lo que tiene que hacer es leer entre todos este párrafo que es la introducción a la Declaración Oficial 2 y ver qué es lo que se dice en esa introducción sobre las restricciones que hubo sobre el sacerdocio, la ordenación a los oficios de los varones y las ordenanzas del templo tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Algún comentario sobre este punto para dar pistas y ayudar al equipo número 1? Podemos hacer algunos comentarios generales que les ayuden después a estudiar los miembros del grupo número 1, del equipo número 1. En esta introducción a la declaración oficial
se habla de que en la Iglesia siempre se han bautizado todas las personas sin ningún tipo de restricciones. Es decir, que no era un problema para bautizarse. Las personas se bautizaban, recibían el don del Espíritu Santo y esto sin ningún tipo de restricción. La restricción vino en otras cosas, pero incluso en tiempos de José Smith, también se ordenó al sacerdocio a algunos hombres de raza negra, como ya sabéis, y se explica ahí en la introducción. Entonces llegó un momento en el principio de la historia de la Iglesia en el que se dejó de ordenar al sacerdocio a los varones de raza negra de ascendencia africana. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues ahí dice que en los registros de la Iglesia no hay ninguna justificación de esta restricción del sacerdocio. Así que ahí en la introducción se habla un poquito de estas cosas y es lo que tendrán que desarrollar lo del equipo número 1. ¿Alguien quiere decir algo para ayudar al equipo número 1? Por si acaso le toca a otro equipo distinto. Yo tengo una pregunta. Dice a los afroamericanos, ¿los de color de otros países tenían el sacerdocio? La restricción era específicamente para los de raza negra de origen africano. Estaba hablando, estoy en la calle. ¿Estás en la calle? ¿Y qué haces ahí en la calle con los virus que hay repartidos por el aire? Estamos empezando con la lección sobre la revelación del sacerdocio. Y en esta revelación, que está en la declaración oficial número 2, hay una introducción que se añadió en los años más o menos 2015, 2016 en español y 2013 en inglés, y en esta introducción se habla de que en la Iglesia siempre se ha bautizado cualquier persona sin ningún tipo de restricción, pero hubo un momento en el cual se empezó a restringir la ordenación del sacerdocio de los varones de raza negra y a los hombres y mujeres las ordenanzas del templo. De cualquier tipo de, es decir, cualquier hombre negro. Entonces estábamos comentando esto que preguntaba Raquel, ¿es cualquier hombre negro o depende? Pues si lo estudiáis esta época, dirá, o sea, de este asunto, veréis que personas de raza negra del Pacífico sí se bautizaban y recibían el sacerdocio, los varones. Ah, vale. Luego, incluso en Brasil también había varones de raza negra que recibían el sacerdocio. Entonces eran aquellos que venían de África. Faustino, sí. ¿Puedo hacer un comentario? Comenta, por favor. Porque no estoy seguro si es por eso, no estoy seguro, pero quiero comentar algo que leí, creo que fue en el libro de Santos, en el tomo 1, y no sé si va por ahí los tiros. Creo que, de hecho, al principio, la iglesia incluso bautizaban a indios y había, en los comienzos de la restauración me refiero, y había incluso personas de color negra que eran miembros, cosa que en la zona de los estados del sur de Estados Unidos no lo veían muy bien porque existía la esclavitud. Y yo no sé, por eso pregunto, si esto tiene que ver con que no era por el color en pie en sí, que de repente ya dejaran de tener el sacerdocio, sino porque como una de las normas del artículo de FERA, respetar las leyes del gobierno y del país, justo en aquellos entonces la esclavitud estaba muy arraigada en los Estados Unidos y la iglesia, por tarde no ir en contra de una ley, pues dijo, bueno, pues durante este tiempo, pues esto va a ser así. Yo no sé si van por ahí los tiros o no, pero bueno, es mi idea de lo que he leído. Si te toca el grupo número 1, por ahí tienes que pegar tiros. Vale, vale. Pero sí es cierto que no se sabe. Es decir, ¿por qué razón? En 1852, Brigham Young decidió o anunció que las personas de raza negra de origen africano no podrían tener el sacerdocio. Y las preguntas que se hacían era, bueno, ¿lo está diciendo como gobernador o lo está diciendo como profeta? ¿Es una norma sociopolítica o es una norma espiritual? ¿Es una regla que tiene que ver con lo que estabas comentando hace un momento, de las leyes, de la esclavitud, etcétera, para no tener problemas legales con otras comunidades, o era una revelación de Dios?
En esas dudas andaban todos, y cuando se buscan los registros de la Iglesia, a ver si había una revelación que justificara ese cambio repentino en 1852 con Brigham Young, no lo han encontrado. Así que no saben muy bien qué es lo que pasó. Y ahí tenéis un tema de debate, los del equipo número 1, que es de lo que se habla en la introducción de la Declaración Oficial 2, que se añadió años después, como estaba comentando. Así que ese es el campo de la introducción. ¿Algún comentario más sobre este punto para ayudar al equipo número 1 en este asunto tan complejo? Si tenemos un hecho. Si me permite, Faustino, yo lo único que he encontrado así que podría basarse sería lo que dice Moisés 7:22, de que los descendientes de Caín eran negros. Y no sé si alguna interpretación por ahí de alguno pues empezaría a disparar un poco esa tendencia. Cuando se recibió esto, y es decir, cuando murió Brigham Young, los presidentes de la Iglesia decían, bueno, esto no sabemos muy bien cómo llegó, pero desde luego no se puede quitar sin una revelación. Y no se trata de que de repente un profeta diga, bueno, pues ahora que te digo, que esto lo dijo Brigham Young como gobernador y yo lo quito y se acabó. Eso pasaba con Hugh B. Brown, que leí yo en la biografía del presidente McKay. El presidente David O. McKay tenía como consejero a Hugh B. Brown, y Hugh B. Brown, que era un hombre en ese sentido que no estaba de acuerdo en absoluto con esta decisión de Brigham Young, le decía, presidente McKay, usted sabe perfectamente que esto no es una revelación, que esto es una norma que tiene que ver con la época sociopolítica o lo que sea de Brigham Young, en la época en que él era gobernador y demás, como estabais comentando algunos. Pero el presidente McKay lo decía, yo si no recibo una revelación yo no lo puedo quitar. Brigham Young lo puso y era el profeta, y si yo no recibo una revelación no lo puedo quitar. Entonces el presidente McKay recibía cartas, por ejemplo, lo tenéis por ahí en el material, recibió cartas desde Ghana, en ciertas partes de África, pidiéndoles por favor que mandara misioneros para bautizarlos y demás. Por supuesto que bautizarse podían, ya hemos dicho que había bautismos de personas de raza negra y demás, ahí no había restricciones. Pero el presidente McKay respondía, bueno, cuando sea el momento oportuno ya mandaremos misioneros, pero de momento no podemos mandar misioneros porque no hay un ambiente que permita organizar la misión, porque ¿quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a organizar si no hay sacerdocio entre los negros? Entonces era un poco complicado. Pero en vista de que no había había una restricción desde la época de Brigham Young, en 1852, como digo, entonces algunas personas empezaron a buscar razones. Bueno, pues vamos a justificarlo. Y empezaron a encontrar razones. Una de las razones que dijeron fue lo que dice Ángel, que como eran descendientes de Caín, por medio de Cam, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Es decir, se supone que Caín murió con el diluvio, o mejor dicho, los descendientes de Caín. Pero resulta que como Cam se casó con una egipcia, Egiptus, y que heredó, digamos, la sangre de Caín, pues todos los que venían de Cam, camitas y demás, no tenían sacerdocio porque eran de la sangre de Caín, que tuvo la maldición de... Esa era una de las justificaciones que se utilizaron para, digamos, aceptar esta decisión de Brigham Young. ¿Qué otras decisiones se tomaron? ¿Recordáis que otras justificaciones se hablaron? Porque se comentan en la lección. Yo me acuerdo de esto cuando estaba esta restricción y algunas personas dijeron, bueno, pues voy a buscar justificaciones a esta decisión. Y una de esas es la que ha dicho Ángel, y otra fue que en la guerra preterrenal, en la batalla de los cielos, hubo unos cuantos espíritus que no fueron valientes. Y casi pues se permanecieron entre que sí y que no, fueron neutrales, como digamos. No fueron valientes, no lucharon. Entonces el castigo fue que cuando vinieran a la tierra ellos no tendrían el sacerdocio. Entonces, ¿cómo se podía identificar a aquellos que no fueron valientes en el cielo? Pues Dios los hacía nacer negros y ya está. Tú eres negro, pues tú fuiste un cobarde en la guerra, por tanto no puedes tener sacerdocio. Pero ¿qué ha dicho la Iglesia actualmente? La Iglesia en la actualidad ha dicho que, dice Raquel que no con la cabeza, que no acepta estas justificaciones como doctrina de la Iglesia. Además, el presidente Oaks dice que estudió todas esas justificaciones y nunca sintió la confirmación del Espíritu de que esas justificaciones eran válidas.
Pues esto que está diciendo Raquel, ¿a qué equipo le tocaría? Ahí tenéis delante los equipos. Al equipo 3, ¿no? Exactamente. Entonces, en el 40 aniversario de la celebración mundial de la revelación del sacerdocio, el presidente Oakes hizo unos comentarios y en esos comentarios dice lo que está comentando muy bien Raquel. Así que los del equipo número 3 tienen que meterse ahí con esto, entrar en los comentarios del presidente Oakes en el 40 aniversario, en esta reunión que está en el material, y hacer un resumen de lo que el presidente Oakes dijo. Una acotación. Adelante, Helen. Me gustó algo que leí, me gustó muchísimo, ¿no? Cuando dice el presidente Oakes en su comentario. Dice, el Señor rara vez da razones por los mandamientos y las instrucciones que da a sus siervos. Y es real. Las revelaciones para la iglesia, el Señor las da a través del profeta y de los siervos autorizados. Y nosotros a veces tratamos de buscarles razones, explicaciones y llegamos hasta allí, hasta suposiciones, pero en realidad el Señor no nos da las razones para mandarnos a hacer algo y es de parte de nosotros el obedecer, el ser leales y ser fieles y perseverar y saber que las personas que están allí como líderes y como profetas, pues están precisamente allí escogidos por nuestro Padre Celestial para guiarnos. Entonces, a veces las explicaciones queremos buscarlas, pero en realidad, pues yo creo que en su momento oportuno van a aparecer las explicaciones, ¿no? No angustiarnos por eso, sino simplemente seguir adelante. Muy bien, Helen, si te toca el equipo número 3, ahí tienes un trabajo muy interesante con lo que has dicho, que me parece es muy importante que dijo el presidente Oakes. El equipo número 2, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué aprendemos en la carta de fecha 8 de junio de 1978, véase Declaración Oficial 2, en la que se anuncia la revelación que recibió el presidente Spencer W. Kimball sobre el sacerdocio? Muy bien, Raquel. Bueno, pues el equipo número 2 tiene que hablar de cómo vino la revelación. Es decir, como comentaba ya hace un momento, los presidentes de la Iglesia después de Brigham Young no se atrevieron o no se sintieron autorizados para cambiar esta decisión, esta restricción, aunque no se sabe muy bien por qué Brigham Young la estableció. Como digo, no se sentían autorizados para cambiarlo si no recibían una revelación clara de Dios. Esto me recuerda, aunque no viene en la lección, lo que ocurrió en el capítulo 10 de los Hechos. En el capítulo 10 de los Hechos hay una situación similar. ¿Tenéis por ahí el capítulo 10? ¿Cuál era el problema que había en esta época en el pueblo de Dios, o en la iglesia de Jesucristo? Que había muchas razas, muchos pueblos. Y concretamente, las personas se dividían en dos grupos, ¿no? Que eran los gentiles y judíos. Y los judíos que se habían hecho cristianos, pues entendían que la iglesia no era para los gentiles. Incluso es muy interesante lo que ocurrió, es decir, el Espíritu de Dios visitó a Cornelio y le dijo que fuera a buscar a Pedro y le invitara a venir a su casa. Y Dios preparó a Pedro. ¿Cómo lo preparó? Porque Pedro iba a decir, yo lo siento mucho, pero yo no puedo ir a tu casa porque yo no puedo ir a la casa de un gentil. Y lo que iba a decirle Cornelio era tremendo, está diciendo que había recibido el Espíritu Santo. Un gentil ha recibido el Espíritu Santo y quiere que yo entre en su casa. Entonces, porque en aquella época sí había segregación, lo que no hay ahora. En la iglesia en aquella época de que estamos hablando no había segregación. ¿Qué es la segregación? ¿Qué significa segregar? Ni idea. Separar. Muy bien, Helen. Entonces, segregar significa separar. Un grupo de personas no puede juntarse con la otra. Entonces, había segregación en esta época del apóstol Pedro
porque los cristianos judíos, los judíos cristianos no podían entrar en la casa de un gentil. Eso lo dice, por ejemplo, aquí ¿en qué versículo dice? Yo no puedo estar en casa de un extranjero. Tengo aquí apuntado que lo de la segregación, creo que es el versículo, sí, versículo 28. ¿Quién tiene por ahí Hechos 10, 28? Yo lo tengo. Adelante. Y les dijo, vosotros sabéis que está prohibido para un varón judío juntarse con un extranjero o acercarse a él. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Y entonces Pablo... Porque es que Pablo era el apóstol de los gentiles. No, bien dicho, bien dicho. Sabemos que hubo un enfrentamiento entre Pedro y Pablo. Sí. Y Pablo le echó en cara a Pedro que se dejara llevar por los judaizantes, que no quería juntarse con los gentiles. Muy bien, Raquel. Entonces hubo un enfrentamiento ahí porque Pablo representaba a los gentiles y Pedro representaba a los judíos cristianos y allí había un choque. Y Pedro, como tenía esa actitud judaizante, que se estaba dejando dominar, según Pablo, por los judaizantes que decían que el evangelio es para los judíos y no para los gentiles, y si un gentil quería aceptarlo antes tenía que circuncidarse, hacerse judío, ¿no? Y como Pedro tenía esta actitud, recordemos que Pedro es el profeta, es el presidente de la iglesia. Entonces el Señor lo prepara. ¿Cómo le preparó el Señor? Dice que subió a la terraza y quiso comer. Y entonces de repente Dios le preparó el menú, ¿no? Todo inmundo. Animales que los judíos no podían comer. Y entonces, venga, le decía, venga, mata y come, Pedro. Digo, ay, yo no como nada inmundo. Dice, no llames inmundo lo que yo, no llames inmundo, o no llames común lo que yo he limpiado. Y ahí se quedó con esa idea, que se la repitió 3 veces, hasta que cuando vinieron los representantes de Cornelio y lo llevaron a casa de Cornelio, él dijo, oye, recordad que yo no puedo entrar en la casa de un extranjero, pero Dios me ha dicho que no se me ocurra llamar común a quien él ha limpiado. Por tanto, si Dios me ha dicho que venga es porque os ha purificado y yo puedo entrar. Y entonces cuando se enteró que Cornelio había recibido el Espíritu Santo, no el don del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo, entonces dijo, ¿qué dijo el versículo 34? Hechos 10, 34, ¿quién lo tiene por ahí? Yo mismo. Así que enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues... El 34. Perdón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces ahora me di cuenta que para él no hay separación entre gentiles y judíos, es solamente cosa nuestra. Y repitió también en el versículo 45, ¿qué dice el 45? De él dan testimonio todos los profetas de que todos los que creen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué versículo has leído? 40. No, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces estaban completamente atónitos, pero vamos, nosotros en esta época diríamos, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de decir que los primeros principios y las primeras ordenanzas del Evangelio son solamente para los judíos? ¿Pero esto qué es? 4 gatos y los demás qué? ¿Todo el mundo se va a quedar sin principio del Evangelio? ¿Que no hemos sido llamados para la salvación solamente este grupito de escogidos? Entonces, claro, había esa reacción. Entonces, claro, el apóstol Pedro recibió una revelación para cambiarlo. Y yo diría, pero no, ¿hace falta una revelación para eso? Vamos, yo no soy Pedro, ni apóstol, ni profeta, y no necesito ninguna revelación para saber que Dios no hace acepción de personas. Eso es una cosa más antigua que Pedro. Pero si no hubiera recibido una revelación, esto no habría cambiado. Entonces se hizo el concilio de Jerusalén y se arregló el problema, ¿no? Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Es decir, en la Iglesia hay restricciones del sacerdocio y del templo para las personas de origen africano y de color negro, y entonces los profetas por el Brigham decía yo, si no tengo una revelación no me atrevo a cambiarlo. Entonces, ese proceso de la revelación aparece para el grupo número 2, en la declaración oficial número 2, ¿no? Primero tenemos al presidente Kimball,
buscando la revelación con todo fervor, y eso es lo que tiene que explicar el equipo número 2. Finalmente la consigue el 1 de junio del 78, entonces se pone en contacto con todos los apóstoles y se reúnen para ponerse de acuerdo. Esto es un punto muy interesante. El presidente Kimball quería asegurarse de que eso no crearía ningún problema, porque si para solucionar un problema creamos otro, salimos, ¿no?, peor que antes. Entonces él se quiso asegurar de que no iba a romper a la Iglesia en pedazos, porque todavía incluso hoy hay gente que son racistas en la Iglesia. Y en aquella época todavía más. Entonces, cuando el presidente Kimball recibió la revelación, él tenía miedo de que la Iglesia se rompiera. Por tanto, se reunió con todos los apóstoles y estuvieron orando y lo compartía con la autoridad general, y poco a poco siguió este proceso hasta que finalmente él entendía que la revelación se aceptaría sin problemas. Así que el 1 de junio recibió la revelación, el 8 de junio se anunció y el 30 de septiembre, en la conferencia general del 78 de octubre, la número 148, todos los miembros de la Iglesia levantamos la mano y estuvimos de acuerdo. Y eso es lo que tienen que hablar los que tengan el equipo número 2, todo el proceso que se siguió y que se explica en la declaración oficial número 2 sobre el sacerdocio y las circunstancias en las que se llevó a cabo. ¿Alguna pregunta o comentario para el equipo número 2? Bueno, no sé si para el equipo número 2, pero yo con todo esto lo que me ha conmovido realmente es la historia del hermano Brother Johnson de Ghana, la primera persona que sintió, bueno, que escuchó del Evangelio y cómo se convirtió, pues realmente con ayuda del Espíritu Santo y poco material que tenía, ¿no? Y la forma en que el Señor le guió y cómo antes de que pudieran recibir el sacerdocio ya había conseguido un montón de congregaciones y de seguidores al Evangelio que estaban preparados. Entonces, mientras en la iglesia pues estaban pensando por qué no recibían y dando motivos o razones, el Señor estaba trabajando con sus hijos en la parte de África para prepararlos para recibir el Evangelio. Y el ejemplo de este hermano Johnson de Ghana, bueno, yo cuando estaba leyendo la historia se me caían las lágrimas, ¿no?, de ver la fe de este hombre y el pionero que fue allí en África, y de la forma con la fe en que siguió lo que el Señor le mandaba y sin poner en duda nada de que no pudieran recibir a los misioneros o poder ser bautizados, sino con la paciencia que lo llevó, e incluso su mujer llegó a dejarle con sus hijos, divorciarse por esto, y sin embargo él no desfalleció. Entonces, mientras los miembros de la Iglesia, los pioneros en Estados Unidos, estaban buscando razones por qué el Señor no daba el sacerdocio a las personas de raza negra procedentes de África, pues el Señor durante ese tiempo estaba preparando para que las personas allí pudieran recibir el Evangelio. De hecho, cuando los misioneros fueron, había una gran congregación y hubo pues miles de bautismos. Esto que ha comentado Pilar está en el equipo número 5 y el equipo número 6, ¿no? En el equipo número 5, estos ejemplos que nos ha comentado Pilar muy bien de los primeros miembros de la Iglesia de raza negra y de su perseverancia a pesar de que las circunstancias no eran muy favorables. Es decir, ellos nos dan un ejemplo muy interesante, y es que ellos, cuando finalmente se quita la restricción, reciben a los misioneros, aceptan todo y no miran hacia atrás. ¿Quién dijo que es muy importante que esto no sea una oportunidad para mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante? El presidente Oaks. Muy bien. Entonces, en el equipo número 3 tiene que hablar lo que dijo el presidente Oaks en sus comentarios, y una de las cosas que dijo es que se quitó la restricción y algunos, en lugar de ponerse contentos y mirar todo lo que ahora a partir de ese momento se podría llegar a hacer en la Iglesia, seguían mirando hacia atrás. Sí, pero entonces, ¿por qué antes no? ¿Y por qué ahora sí? ¿Y cuáles son las razones por las que se quitó? ¿Y por qué razones se ponen ahora?
¿La han puesto porque Dios lo ha dicho o lo ha puesto por las presiones políticas? Lo mismo que pasaba con el matrimonio plural. Y sin embargo, como estaba comentando Pilar, estas personas de raza negra sabían muy bien que durante años no se había permitido que lo tuvieran. Y cuando por fin se permitió, ¿qué hicieron? Llorar de alegría y gozo. Claro. Y no miran hacia, sí, pues ahora no. Podías decir, ¿no? Como decimos muchas veces nosotros. O sea que ahora sí, pues ahora a mí no me interesa. Yo lo quería ayer, y como no me lo diste ayer, ahora no lo quiero. Y curiosamente son los blancos los que se quejan, no los negros. ¿No? Es decir, yo creo que un negro de origen africano tendría más razón para decir, pues ahora no me interesa. Y sin embargo, lloraban cuando se enteraron, ¿no? Este Billy, que estaba con la radio, lo habéis visto en la película, ¿no? Es decir, qué emoción sintió cuando ya por fin podemos tenerlo. Y mientras los negros se alegran, los blancos dicen, pues, ¿y por qué antes no y ahora sí? ¿No? Entonces esa actitud dificulta mucho que, como decía Helen, aceptemos las cosas de Dios porque queremos que nos lo justifique. A ver, quiero saber por qué. Han llamado de presidente de la Iglesia al elder, al presidente, ¿por qué? ¿Por qué a este y no a otro? ¿No? ¿Y por qué siempre americanos? Vamos a ver, ¿no? Es que no hay suficiente miembro de la Iglesia. Yo creo que debería haber, incluso los apóstoles, debe haber un reparto proporcional de apóstoles. ¿Cuál es el porcentaje de miembros de habla española en el mundo? ¿Un 20%? Pues un 20% debería haber en el quórum de los apóstoles. Esto lo explicó una vez el presidente Nelson. ¿Recordáis cómo lo explicaba él? ¿Por qué razón no hay un reparto proporcional de apóstoles según los idiomas proporcionalmente en la Iglesia? Lo explicó muy bien para el que lo quiera aceptar. Dínoslo. Él dijo, el quórum de los apóstoles representa a Dios ante el pueblo, no al pueblo ante Dios. Exacto. Si el presidente Dime. No, perdona, termina. Discúlpame. Dijo el presidente Nelson dijo, si los apóstoles representasen al pueblo ante Dios, tendría que haber un reparto proporcional como en la política. Porque en la política el gobierno, ¿no?, representa al pueblo ante, ¿no?, los candidatos al gobierno y demás representan al pueblo ante el gobierno. En el caso de la religión, es decir, los apóstoles representan a Dios para el pueblo, por lo tanto no hay un reparto proporcional según el número de miembros y tal. Él lo comentaba así para las quejas que había. A ver, Raquel, ibas a comentar. ¿Puedo decir algo? Yo me gustó mucho lo que dijo el presidente Ox en ese vídeo. Dijo que teníamos que tener más lealtad, y la lealtad encierra también el no hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué no? Tenemos que ser leales y aceptar todo lo que ocurra. Bien, eso es lo que comenta él. No es una fe ciega, es una fe y confianza en Dios. Y eso tendrá que comentar el equipo número 3, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, rápidamente para el equipo correspondiente, en la Iglesia no hay segregación. ¿En qué sentido en la Iglesia no hay segregación? O, como decía Helen, no hay separación. ¿Por qué podemos decir que no hay segregación en la Iglesia? Es decir, que lo que estamos hablando de sacerdocio, estas restricciones durante un tiempo no fue segregación, porque la segregación es separación. Y en la Iglesia no hay segregación porque, dijo el presidente Oaks, porque la organización de los barrios... Es geográfico. Geográficamente. Claro, no hay barrios para negros, barrios para blancos, barrios para españoles. A veces ha habido algo así por problemas de idioma, para que la gente se pudiera entender, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos puede haber barrios hispanohablantes, pero por razón de comunicación, no porque se considere que unos sean peores o mejores que otros. Entonces, no hay segregación porque los barrios se organizan geográficamente. Entonces, ¿a qué barrio perteneces tú? Hombre, depende si eres blanco, negro, amarillo, verde, no. Depende de dónde vivas. Es un reparto geográfico. Y además en la cédula de miembros no se pone la raza, la etnia de la persona, porque es una cosa que no tiene nada que ver con la Iglesia. Por tanto, en la Iglesia nunca ha habido segregación. Lo que sí ha habido ha sido restricción. Y la restricción de lo que se trata de entender en la lección de hoy. Y es muy importante que dice ya para terminar la presentación
que nosotros eliminemos, que aprendamos en esta lección la importancia de eliminar todo prejuicio, todo racismo, toda actitud de superioridad y que nos arrepintamos de esto. Si en la Iglesia ha ocurrido esto y ya el Señor lo ha corregido, por las razones que sean pasaron y por las razones que sean lo ha quitado, lo importante es que aprendamos que nosotros no debemos caer en este problema. Y caemos en ello continuamente. Caemos en ello continuamente porque hay algunos que piensan que son superiores. Y dicen, yo soy superior a ti, ¿por qué? Porque mi coche es más rápido que el tuyo, ¿no? O porque mi casa es más grande que la tuya. O porque mi ropa es más cara que la tuya. O porque yo tengo un título universitario y tú no tienes un título universitario. Y porque yo soy anglo y tú eres hispano. Y los hispanos son todos morenillos, muy negrillos, todos pobrecillos, mientras que los otros somos de raza blanca y somos blanquísimos y estos son un poco negrillos y estos son un poquito tontos, los pobrecillos, y esto no. Y bueno, una de las razones que daban para el sacerdocio, la restricción del sacerdocio era que los negros son inferiores a los blancos. Y yo digo, ¿pero qué negro? ¿No? Porque hay negros y blancos. Y hay blancos y negros. Y la superioridad no se mide por la etnia, por la raza, por la economía, ni por la nación, por la formación académica. Las diferencias se miden por las obras, los frutos, ¿no? Y una persona podrá ser superior a otra en algún aspecto, porque ni siquiera en todos los aspectos, porque la persona es muy compleja. Yo puedo, bueno, pues yo académicamente soy mejor que tú. ¿Por qué? Porque yo soy doctor y tú eres licenciado, ¿no? Bueno, pues si eso es un criterio, de acuerdo. Yo soy doctor, tú no eres doctor, por tanto yo soy superior académicamente. No se puede decir superior. Hay que decir tienes mayor progreso. Más cultura. Perdón, soy peleona, perdón. No, está bien. Hay que pelear por los conceptos, ¿eh? Y yo puedo tener un nivel académico superior, lo cual no me convierte en persona superior, porque luego está el aspecto espiritual, está el aspecto intelectual, está el aspecto emocional, está el aspecto físico, y no puede decir, bueno, yo peso más que tú, porque estoy más gordo. Bueno, de acuerdo, yo soy más alto que tú, yo mido 2 metros y tú mides 1,20. Bueno, bien, tú eres más alto que yo, tú eres más gordo que yo, ¿no? Y tú tienes más cultura que yo, porque has estudiado más, pero eso no nos convierte en superiores. Por eso, la idea que vais a comentar, los que habléis del presidente Oaks, es que Dios da a todos las mismas oportunidades. Y que una cosa son las restricciones y otras cosas son los requisitos. A ver, un comentario ya para terminar. ¿Qué diferencia hay entre los requisitos de dignidad y las diferencias o la palabra que se me había? Hay que diferenciar prejuicios de requisitos. Pilar, ¿ibas a comentarlo? Sí, solo que se me está viniendo a la mente todo el tiempo que Dios muestra su sabiduría al no darnos explicaciones de todo, porque somos muy duros de cabeza. Estoy perdiendo el tiempo todo el tiempo. Dándole vueltas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los prejuicios y los requisitos? Porque, por ejemplo, podríamos decir, bueno, es que a mí no me deja entrar en el templo porque fumo. Eso es un prejuicio contra los fumadores, ¿no? A mí no me dejan entrar en el templo porque no cumplo con la ley del día de reposo, pero eso es un prejuicio contra los que no cumplimos con la ley del día de reposo. Entonces el presidente Oaks dice, una cosa son los requisitos de dignidad y otra cosa son los prejuicios. Todas las personas deben tener las mismas oportunidades y luego las diferencias surgen en la manera de comportarlas o en la manera de aprovecharlas. Entonces todos debemos tener la misma oportunidad. El sacerdocio es para todo el mundo, el templo es para todo el mundo y la salvación y la exaltación es para todo el mundo. Luego lo conseguirá el que cumpla y el que no, pero ya no es un problema de restricción ni de prejuicio, es un problema sencillamente de obediencia o desobediencia, y eso ya depende de mí. Pero lo que sí es importante es que nadie me quite un derecho con razones injustas. Así que si yo no quiero conseguir
una bendición porque no hago mi parte, eso ya es mi problema, pero si no me lo permiten, como en el caso de los gentiles o como en el caso de los negros de origen africano, entonces ya esa situación ya es un poco diferente, ¿no? Y eso es un asunto que tendréis que comentar los del equipo 3 de los comentarios del presidente Oaks. Y el tiempo ya se nos escapa, así que algún comentario, Helen, ¿ibas a decir? Sí, me gusta mucho porque en las últimas conferencias hemos escuchado que se hace mucho énfasis en esto, ¿no? En la parte de que las bendiciones son para todos. De hecho, el presidente Roosevelt Meneses en su discurso de esta última conferencia dice, en verdad las bendiciones del Evangelio son para toda raza, lengua y pueblo. Me llamó mucho la atención que también discursaron muchas personas de diferentes partes del planeta, del mundo, y de manera como para integrarnos, para demostrar que el Evangelio es realmente para todos, y las bendiciones están disponibles para todos, pero como bien lo dice en la lección y lo acaba de decir usted, Faustino, que tenemos que mantenernos dignos, perseverar en el Evangelio para poder, pues, recibir esas bendiciones que están destinadas para cada uno de nosotros, sin distinción de raza, sin distinción de etnia, nada. Muy bien. Entonces Dios no hace acepción de personas. Eso quiere decir que Él da la oportunidad iguales a todos. Y tú no tienes menos oportunidades por ser de un país o de otro, por ser de una raza o de otra, por tener más dinero que otro. Todos para Dios son iguales. Todos tienen las mismas oportunidades. ¿Pero qué ocurrirá? Pues que unos cumplirán y otros no. Entonces unos irán a la gloria celestial, otros irán a la gloria terrestre y otros a la celestial, pero no porque sean blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos, españoles o ingleses, sino porque pudieron ir, pero no quisieron. Y esto es lo que ocurrió en la vida preterrenal, ¿no? ¿Qué decía Lucifer? El plan de Dios era, el plan de salvación es para los que obedezcan, los que no obedezcan no se salvarán. ¿Y qué dijo Lucifer? No, eso me parece mal. Se tienen que salvar todos. Y por tanto les quito el albedrío y todos se salvarán. Eso sí que era bueno, ¿no? Pero Dios dijo, no, mira, la diferencia entre tu plan y el mío es que en el tuyo se salvarán todos y en el mío no. Pero a la hora de la verdad era mentira. Con Lucifer se iban a condenar todos y con el Señor se salvarían los que quisieran. Y ese es el albedrío. Pero claro, no hay albedrío si te hacen acepción por cosas que no dependen de ti, sino que dependen de otros, como es el país donde nazcas o la raza a la que pertenezcas, etc. Así que eso es lo que se desarrolla en la lección y que especialmente comenta el presidente Oaks. Muy bien, ¿algún comentario antes de separarnos? Entonces, el equipo número 1 que hable de la introducción de la declaración oficial. El equipo número 2 que hable de la declaración oficial. El 3, los comentarios del presidente Oaks en el 40 aniversario. El 4, cómo se llevó o cómo se recibió la revelación del presidente Kimball. Grupo número 5, qué podemos aprender de los primeros miembros de raza negra a pesar de las circunstancias en las que tuvieron que esperar. Y finalmente, cómo ha avanzado la Iglesia gracias a la revelación del sacerdocio, como se explica en el 40 aniversario. Y esos son los 6 equipos que pueden tener material interesante con lo que hemos comentado para su desarrollo. ¿Alguna pregunta antes de la separación? Entonces nos separamos y nos reunimos de nuevo dentro de 15 minutos. Si estamos todos reunidos, empezamos. A ver, ¿quién es el portavoz del equipo número 1? Hola, soy yo. Helen. Sí. Entonces nos lees el punto 1 y nos haces un resumen en 2 minutos. Vale. La pregunta es, ¿qué nos enseña el párrafo introducido que se añadió a la Declaración Oficial 2 en la edición 2015 de Doctrinas y Convenios sobre las restricciones de ordenar a los oficios del sacerdocio y de recibir las ordenanzas del templo a las personas de raza negra de ascendencia africana? Bueno, estábamos hablando de que la razón por la cual hubo esta restricción, pues no la sabemos, no queda claro. Pero en esta restricción... En esto se centran más en cuanto al miembro digno. Se muestra que
todos somos iguales ante Dios, pero sobre todo lo importante que es que un miembro sea íntegro y sea digno de obtener estas bendiciones tanto del sacerdocio y del templo, básicamente. Algunas personas, bueno, estas personas de la iglesia pudieron haber pensado, o sea, que, no sé, que la iglesia era racista, ¿no? Pero ellos siguieron adelante, ellos tenían fe y entendían los mandamientos del Padre, entendían el Evangelio en sí y aún así decidieron seguir adelante. Por eso es un gran ejemplo para todos nosotros. Son un gran ejemplo para todos nosotros. Y también reconocemos pues lo que hicieron los líderes, el hecho de que empezaron a orar, a pedir respuestas del Padre para saber cuál era su voluntad, ¿no? El presidente Kimball oró en el templo, meditó en cuanto a esto, ya que para ellos debió ser una inquietud el hecho de no saber por qué estaba sucediendo esto, pero oraron y aún así ellos mandaban pues folletos, libros, cualquier cosa para esos hermanos de la iglesia, para demostrarles que ellos no se olvidaban de ellos. También hablamos del gozo que pudieron haber sentido, que seguro sintieron ellos, los líderes, al saber que ya podían cambiar esto, ¿no? Y darles esas bendiciones también a esos hermanos de raza africana, ya que todos somos iguales para el Padre y el Padre pues quiere lo mejor para todos sus hijos y siempre nos dará y de igual manera a todos, porque todos nos merecemos esas bendiciones. Y es eso. Muy bien, muchas gracias, Helen, por el resumen. Gracias al equipo número 1. Bien, pues equipo número 2. ¿Quién es el jefe o el representante de los jefes? Hola, soy yo. Helen. La pregunta es la siguiente. ¿Qué aprendemos en la carta de fecha 8 de junio de 1978, en Declaración Oficial 2, en la que se anuncia la revelación que recibió el presidente de Spesa, W. Kimball, sobre el sacerdocio? Bueno, aprendemos de que todas las cosas las debemos hacer a la manera del Señor. Se comentó también que Dios es el que marca el ritmo de su obra. Es una iglesia de restauración y de revelación continua a través del profeta y de los siervos autorizados. Es una continuidad también de la obra de los profetas que hayan precedido, porque si bien es cierto, recordemos que el presidente David O. McKay ya en 1964 había recibido la carta del hermano Johnson de Ghana pidiendo esas bendiciones o hablando sobre el sacerdocio, ¿no? Y fue hasta 1978 que se dio la revelación y pues ya todos pudieron recibir el sacerdocio, ¿no? Entonces, realmente el Señor es el que marca el tiempo. Todo se trata de obedecer, de perseverar, de la lealtad que menciona el presidente Dallin Oaks también en su discurso. Y bueno, traigo a colación también la parte del presidente Russell M. Nelson, cuando también nos hablan en la conferencia de cómo los montes de nuestras vidas no siempre se mueven como o cuando queramos, pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante. Y realmente es así. Cuando nosotros confiamos y nos sentimos realmente en sus brazos y estamos en el camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial, y lo sabemos porque el Espíritu nos lo confirma, es simplemente seguir hacia adelante y saber que vamos a ser bendecidos. Muy bien, muchas gracias, Helen, por el equipo número 2. A ver, ¿quién es Helen del equipo número 3? Yo. Bueno, Darrin Guzmán. Entonces no eres Helen. Adelante, Darrin. ¿Quién es el 3 y cuál es el tema del equipo? Dice, ¿qué nos enseñan los comentarios del presidente Dallin H. Oaks en el 40 aniversario de la celebración mundial de la revelación sobre el sacerdocio? Empieza con la historia de que él estaba con su familia y recibió una llamada donde le fue dada la revelación, ¿verdad? Que se enteró de la revelación y dice que se fue con sus hijos y lloró de la emoción, porque es una noticia tan importante como muchas de las que han pasado. Entonces estuvimos comentando con las hermanas
de que tanto para él como para las personas que estaban pasándola mal por ese tipo de perjuicios que tenían de la raza, se emocionaron mucho. Y también comentamos de que ellos sabían la importancia de un sacerdocio y de hacer cosas en el templo, el amor puro que tiene Jesucristo por nosotros, el amor que debemos de tener por esta, o sea, no tenemos que ver raza, sino que debemos de amarnos mutuamente, porque eso no es, yo comentaba de que conocimos a un amigo enfrente del Mercadona y yo recibí un abrazo de parte de él. Yo no me fijé en el color de su piel. Yo sentí el amor de Jesucristo, sentí un abrazo de Jesucristo. Yo lo sentí tan bonito porque en realidad creo que todos debemos de saber eso. También una hermana comentó de que los niños, bueno, estuvieron comentando de que los niños no tienen perjuicio, se abrazan, juegan. Tú miras a un bebé morenito, es una lindura. Es que es cuestión de dejar, incluso al final de su discurso, dice, como siervos de Dios que tenemos el conocimiento y la responsabilidad de su gran plan de salvación, debemos apresurarnos a preparar nuestras actitudes y nuestras acciones para abandonar todos estos perjuicios personales. Entonces, eso nos lleva a todos en el grupo a que debemos de esforzarnos por ver, no por ver un color de piel, ni ver, sino que ver el amor de Jesucristo por todas las personas, sin importar raza ni nada. Y así hemos estado comentando esto. Eso ha sido todo, Faustino. Muchas gracias, Darrin, por el buen resumen del equipo número 3. Equipo número 4. Soy yo. Adelante, Noemi. Vale, entonces nuestra pregunta fue la 4. Según leemos en la sección 2 de la lección, ¿cómo se llegó a recibir la revelación sobre el sacerdocio? Entonces estuvimos comentando que, voy a citar un poco las palabras del presidente Kimball, de cómo él se sintió cuando sabía que este era un tema de suma importancia para miembros fieles. Y él iba día tras día al salón del templo y entraba con gran solemnidad y seriedad en los aposentos superiores del templo, y allí ofrecía mi alma y mi esfuerzo para seguir adelante con el programa Yo quería hacer lo que él deseaba, y hablé a él al respecto y le dije: Señor, tan solo deseo hacer lo correcto. Deseamos solo aquello que tú desees, y lo queremos cuando tú lo quieras y no hasta entonces. También estuvimos hablando sobre cómo la primera presidencia pudo sentir que ese momento ya había llegado, y también como ellos sabían de que el Señor había escuchado sus oraciones y que había confirmado por revelación. Y también estábamos hablando sobre algo que dijo el presidente Gordon B. Hinckley, que en ese momento era miembro del quórum de los 12. Entonces, él ha dicho que todos sabían que había llegado ese momento de hacer un cambio y que la decisión había venido de los cielos. La respuesta fue clara. Hubo perfecta unidad entre nosotros, tanto en nuestras experiencias como en nuestro entendimiento. Y pues eso estuvimos hablando, es un poco de lo que hemos podido entender. Muy bien, pues muchas gracias, Noemi, por ese resumen del equipo número 4. ¿Quién es el que va a resumir el equipo número 5? Yo misma. Adelante, Mónica. Vale, pues la pregunta del número 5 era: ¿qué podemos aprender de algunos de los primeros miembros de la Iglesia de raza negra? ¿Qué ejemplos nos dan de fidelidad y perseverancia en medio de las circunstancias difíciles que les tocó vivir? Bueno, hemos estado hablando de que
estábamos muy asombrados de la fe, del valor, de la perseverancia que tenían estos miembros y de la paciencia, porque el mismo hermano Johnson escribió pidiendo misioneros y tuvo que esperar un tiempo hasta que esa carta llegó, hasta que llegaron los misioneros, como esa paciencia de poder seguir perseverando y creemos que, bueno, que es un gran ejemplo de poder perseverar hasta el fin, ¿no? De que cuando nosotros nos sentimos que nos estamos debilitando o que tal vez flaqueamos un poco, que creo que nos puede inspirar mucho coraje la vida y las experiencias de estas personas. También hablamos un poco de que en Brasil había gente que era de color, que se había bautizado y estaba contribuyendo con sus diezmos para construir un templo al que sabían que no iban a poder entrar. Entonces, esa fe, esa devoción y tener ese testimonio tan fuerte de saber que la iglesia es verdadera y que a pesar de que tú no vas a poder entrar, sabes que puede bendecir a otras personas, ¿no? Es como a mí me asombra todas las historias que suelo leer de este tipo. Y bueno, simplemente nos asombrábamos entre nosotras, ¿no? Del gran valor, la gran fe que tuvieron y esa gran resolución de poder seguir firmes en lo que ellos sabían que era verdad. Y creo que es un gran ejemplo en todo lo que ellos hicieron. Tuvieron vidas y dificultades a lo largo de muchos años y aún así pudieron perseverar. Hace que parezcan nimiedades las cosas que nos suceden hoy en día, ¿no? Y bueno, básicamente estábamos hablando de eso. El ejemplo del hermano Johnson de Ghana que él fue predicando el Evangelio durante ese tiempo y ya tenía preparadas congregaciones enteras para cuando llegaron los misioneros. Entonces, es asombroso, esa conversión, ese saber que es verdad y hacer todo lo posible por compartirlo, no sé, solo nos llena de energía y de admiración. Yo creo que eso es más que nada lo que habíamos compartido. Muchas gracias, Mónica. Es verdad que son ejemplos. Habéis leído lo de Jane Elizabeth Manning, ¿no? Que quería ir a Naboo y no la dejaban ir en el barco y al final tuvieron que ir andando. ¿Cuántos kilómetros hicieron para poder llegar? 1300, sí, no estoy mal. Eso, 1300. Yo, para hacerme una idea, yo vivo en Madrid. De Madrid a Barcelona hay 600 y algo. Así es como ir caminando de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid para poder llegar al destino, puesto que el racismo les impedía utilizar los barcos. Y como bien dice Mónica y su equipo, el sacrificio que hicieron es ejemplar para todos nosotros, que casi nos hace sentirnos enanos, ¿no? Comparado con... Gracias, Mónica. Y terminamos con el equipo número... No, el tuyo es el 5, ¿no? Sí. Equipo número 6. Para terminar, ¿quién es el representante? Yo. Adelante, Jesús. Equipo 6. ¿De qué manera ha avanzado la Iglesia después de recibir la revelación sobre el sacerdocio? Pues, bueno, hemos hablado de muchas cosas y una de ellas pues ha sido que el sacerdocio ha bendecido mucho la vida de aquellos que han recibido, ¿no? Lo han recibido, ¿no? De aquellos de ascendencia africana. Y da un consejo a la pregunta que se vea el vídeo, ¿no? Y en el vídeo de esta celebración, pues muchos de ellos comparten su testimonio de cómo el Evangelio ha bendecido sus vidas, las familias eternas, ¿no? Todos los principios que se enseñan y las verdades restauradas que tenemos hoy en día, que también ellos han podido disfrutar de ellas. Y también hemos hablado de que a pesar de que hoy en día hay este tipo de bendiciones, igualmente reciben oposiciones de muchos tipos, por ejemplo, las tradiciones que tienen, ¿no? Hay muchas tradiciones que, como ha comentado la hermana Pilar, que han hecho que muchos de ellos le haya sido difícil poder bautizarse, pero aún así han dado su paso el paso de fe, han confiado en Dios, han vencido sus montañas, ¿no? Como ha dicho alguien aquí, ¿no? Y dijo el presidente Nelson, y han seguido adelante confiando en Dios y siguiendo este evangelio. Y
hemos hablado también de eso, sobre la fe, ¿no? Que al final siempre estos principios o este tipo de posiciones requieren siempre pues un poco más de fe, ¿no? Y no hay que poner excusas, ¿no? Al fin y al cabo las excusas limitan nuestra fe y hacen que no actuemos tanto como nos gustaría actuar. Y también bueno, la Iglesia sigue avanzando en esto. Esto no lo hemos hablado mucho, pero para rellenar un poco más, hemos hablado, también se ha visto mucho en la conferencia, de que, bueno, y lo hemos hablado aquí, ¿no? En la conferencia general se ha hecho mucho hincapié en que todos somos miembros de Iglesia, que no importa dónde seamos. Han mencionado muchas veces dónde venían los líderes. También incluso hicieron posible que, incluso con las canciones de los niños o de otros países, ¿no? Cuando hicieron ese tipo de vídeos de música para que todo el mundo pues, no tuviera ese tipo de deseo malvado, ¿no? O de racismo, por así decirlo, ¿no? Sobre otros, ¿no? Sino que todos somos hijos de Dios, sin importar cómo seamos. Y el sacerdocio está hecho para que todos los que son dignos puedan decir la vida de todos aquellos que les rodean. Y sí, y esto es lo que hemos hablado un poco. Muchas gracias, Jesús, por ese buen resumen. Muy bien, los minutos que nos quedan, ¿alguien quiere añadir algo de lo que no se haya dicho y quieran comentarlo? Entonces estamos todos dispuestos a eliminar todo tipo de prejuicio, discriminación y, como dice el presidente Oaks en su mensaje, es el momento de arrepentirnos. Si alguien tiene restricciones completamente irracionales y inapropiadas con respecto a los demás, con respecto a los miembros y a los no miembros. Ninguna diferencia étnica, ninguna diferencia racial, ninguna diferencia cultural, ninguna diferencia por naciones. Y ahora que vivimos en un mundo globalizado donde estamos todos mezclados cada vez más, es el momento de demostrar que no somos de los que segregamos a nadie, ni en los barrios, ni en las estacas, ni en la sociedad, ni en el trabajo, ni en la escuela. Así que esa sería la lección que debemos sacar de este capítulo, aprender a eliminar este problema que hace que que las personas se separen. María José Borquez. Sí, bueno, es que me he acordado ahora que Jesús ha mencionado lo de la conferencia, me ha venido a la cabeza el detalle de que me fijé y me pareció curioso que muchas de las autoridades que discursaron en esa última conferencia eran de raza negra, eran de descendencia africana. Entonces, el mejor ejemplo que ese de que todos somos hijos de Dios y todos formamos parte de su iglesia, ese, vamos, era el mejor ejemplo visual de todo. Aquí no somos ni judíos ni gentiles, ¿no? Y nadie va presumiendo por ahí de su linaje. Una vez dijo el elder Holland, comentaba una vez diciendo, no hay ningún Holland entre los pioneros, no hay ningún Holland entre los carros de mano, no hay ningún Holland entre los líderes del principio, pero los Holland nos consideramos herederos de toda la historia de la Iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no ir por ahí presumiendo, porque mi apellido, porque mi genealogía, que es un problema de la Iglesia, como todos hacemos genealogía, de repente descubrimos que somos mejores que los demás porque tenemos sangre azul. Por eso pues, Faustino, yo te puedo decir una cosa. ¿Tú tienes sangre azul, Josema? Yo lo que te puedo decir es que si yo cuando resucite soy negro o chino, a mí me encantaría. Sobre todo por los negros, por lo que corren. A veces sí corro más. Así que a mí no me importaría ser de otro color. A mí la raza me da igual de qué color sea. Si cuando resucite soy negro, yo voy a estar muy contento. No me va a importar. Incluso chino también. Y chino también, ahora que están de moda. Siempre pongo un chino en tu vida, dicen. ¿Y también gallego?
Ah, eso sí que lo soy, ¿eh? Eso sí que lo soy, ¿eh? ¿Por qué no le preguntas primero a la mujer? Que a lo mejor te hace falta consejo ahí. Sí, ¿verdad? Pues nada, eso ya no lo demostrarás en la resurrección, Josema. Así que si resucitas diferente, vamos, si yo resucito y no soy Faustino, digo, oye, ¿qué habéis hecho conmigo? Me habéis estropeado, así con lo bueno que era yo. Por eso yo no creo en la reencarnación, porque yo ya estoy contento tal y como estoy. Muy bien, pues ahí tenemos un capítulo muy interesante en esta lección. La semana que viene tenemos la última lección del curso. Y yo ya voy a dar un curso los martes, igual que ahora, todos los martes a las 7, a partir del mes de junio, sobre religiones del mundo. Tenemos que esperar hasta junio. Es que la última clase es la semana que viene, ya termina el mes, ¿no? ¿Y qué hacemos en mayo? Que termina mayo. Mayo termina con la Es que última tiene lección. mucho tiempo libre. No te preocupes que te voy a dar unos cuantos de curso. Pero vamos a ver si entra en el canal de Faustino, pon clases. Bueno, la semana que viene lo comentamos. ¿Qué hacemos No en pasa mayo? nada, Dice? esperaré a junio. Es que yo pensé que estabais cansados, pero veo que Raquel es muy generosa. No, Raquel tiene mucho No, tiempo. mejor el tiempo para los exámenes finales, gracias. Ponle deberes. Pues nada, sí, el que suspenda los exámenes finales son inferiores a los que lo aprueben, y los que sacan un 10 más que los 8, y los que sacan un 5 son gente inferior, porque son muy del montón promedio. Bueno, aquí somos todos iguales, pese a quien pese. Muchas gracias a todos. Eso es verdad. Si no, díselo. Eso es verdad lo que has dicho, porque si no, díselo a Mancio Ortega, que salió de primaria y mira cómo está. Por eso hay que tener, yo prefiero estar en la retaguardia, porque los tiros siempre se los llevan los de primera línea. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Nos veremos la semana que viene y ya espero que vayan anunciando el curso de verano, que durará junio, julio y agosto. No, ¿cómo es posible? No, es mayo, junio, julio, ¿qué he dicho yo? Eso. Este es el mes de abril, ¿no? Sí. Ah, pues eso, entonces está yo equivocado, Raquel. No, la primera semana de mayo empieza el curso y la última semana de abril termina este curso. Y nunca hay clases en agosto. Nunca nadie me podía decir en clase feliz cumpleaños porque nunca había clases en agosto. ¿A quién se le ocurre cumplir años? Feliz cumpleaños desde ahora. Tampoco forcemos, Raquel, vamos a ver. Feliz no cumpleaños, Raquel. Faustino, propongo cantar rápidamente un feliz cumpleaños para Raquel para que quede como está grabado, que lo ponga este vídeo. Feliz no cumpleaños. Perdón, soy muy impulsiva. Venga, 1, 2 y 3. Cumpleaños. Cumpleaños. Habría que cantarlo con más entusiasmo. Y encima con exigencias. Claro, quiere que lo cantemos bien y unidos. Gracias, que obispo y presidente. Unidos, pero estamos aquí poco unidos. Bueno, pues nada, feliz cumpleaños, Raquel, en agosto, que no te achicharren. Y terminamos con una oración y la semana que viene seguimos con la lección siguiente que habla de cómo hay que acelerar la obra. A ver, Jamie, tú no has orado, ¿no, Jamie? No, pero he hablado en el grupo, pero para todos no. Es la oración representando a todo el equipo. Vale, me parece muy bien, muchas gracias. Adelante. Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por este día tan bonito y te agradecemos por el maestro que nos ha dado clases muy interesantes y hemos aprendido muchísimo. Te agradecemos por haberle conocido y por las bendiciones que nos das cada día. Te pedimos que estos días podamos seguir aprendiendo y teniendo buena salud y buen ánimo. Y también te pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí para poder ayudar a los demás. Y eso te lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jamie. Gracias. Muy bien, pues buenas noches a todos.